Me llamo Juan Manuel Valderas y en 2014 llegué al corredor de la muerte, en donde estoy hoy en día. Juan Valderas pasó más de una década esperando en el corredor de la muerte en Texas. Su nombre quedó vinculado a un crimen que sacudió Houston en diciembre de 2005, y la pregunta que rodea su caso sigue generando debate. ¿Cómo se construyó su culpabilidad y hasta qué punto las pruebas sostienen la sentencia que enfrenta? Desde el primer momento, su historia no solo atrajo la atención de las autoridades, sino también la gente común. La muerte de un adolescente y la participación de la pandilla Third Ward Crips marcaron el inicio de un proceso judicial que se prolongaría por años, con retrasos, apelaciones y testimonios controvertidos. Lo que comenzó como un caso de homicidio rápidamente se convirtió en un ejemplo de cómo la justicia puede enfrentar fallas humanas y pruebas contradictorias. Pero ese no fue el último giro. La investigación revelaría secretos sobre traiciones, códigos internos y la fragilidad de los sistemas que intentan determinar la verdad. Desde el corredor de la muerte, Juan observaba cómo cada decisión tomada aquella noche y en los meses posteriores definiría el resto de su vida. Conozcamos esta historia. Era martes 6 de diciembre de 2005. Mientras Estados Unidos vivía un gran momento, Houston todavía se recuperaba de los huracanes Katrina y Rita. En el condado de Harris, la rutina cotidiana comenzaba a retomarse, pero en un apartamento del oeste de la ciudad, la vida de Eduardo Hernández estaba a punto de cambiar para siempre. Eduardo tenía 16 años, cursaba el primer año de secundaria en Hastings High School y esa tarde planeaba pasar tiempo con su novia, Karen Bardales. Llegaron al apartamento de Durian, conocido como Rata, que compartía espacio con Wendy Bardales, hermana de Karen. Otros amigos también estaban presentes. Era una reunión normal, sin indicios de lo que se avecinaba. Eduardo estaba tranquilo, aunque cargaba con tensiones que venían de meses anteriores. La relación con la pandilla Third Ward Crips, a la que había pertenecido desde 2004, se estaba resquebrajando. Sus decisiones recientes lo habían distanciado de algunos miembros, pero nada parecía presagiar lo que ocurriría unas horas más tarde. Esa noche, la vida cotidiana de Houston y la adolescencia de Eduardo se entrelazaban con un riesgo silencioso, un peligro que hasta entonces solo existía en el trasfondo de su mundo. Lo que no sabía entonces era que esa tarde marcaría el inicio de un evento que no solo acabaría con su vida, sino que pondría a prueba la justicia durante más de una década. Ahora bien, tienes que saber que el conflicto comenzó meses antes, con un auto prestado de Israel Díaz, miembro de la misma pandilla. El vehículo estaba reportado como robado y cuando la policía detuvo a Eduardo, este identificó a Díaz como responsable. Desde ese momento, Eduardo pasó de ser solo un miembro de la pandilla a ser visto como un delator. Las consecuencias dentro de la Third Ward Crips fueron inmediatas. La reputación de alguien que rompe el código interno de la pandilla no se perdona, y Eduardo empezó a cargar con la presión de sus antiguos compañeros. Ese día de diciembre, la tensión aún era palpable. José Vázquez, un miembro veterano, llegó al apartamento de Durian. Durante la visita, un comentario de Karen hacia la pandilla provocó la ira de Vázquez, que intentó sacar a Eduardo del lugar. Eduardo se negó y Vázquez se marchó, dejando tras de sí una atmósfera cargada de tensión. La pandilla no olvidaba ni perdonaba errores, y lo que parecía una discusión menor, en realidad estaba preparando el terreno para un desenlace fatal. Lo que nadie podía prever era que aquella tarde ordinaria se transformaría en un asesinato que alteraría la vida de todos los involucrados y pondría a Juan Valderas en el centro de una investigación que se prolongaría por años. Cada decisión, cada mirada y cada silencio, aquel día tenían un peso que la justicia tendría que descifrar mucho después. Eran cerca de las 9:45 de la noche cuando alguien golpeó la puerta del apartamento de Durian. Al principio, nadie pensó que fuera peligroso, solo un visitante tardío o un amigo llegando. Pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un disparo atravesó la madera y la puerta se abrió de golpe. Un hombre entró con una capucha que le cubría parte del rostro y pantalones caqui, sosteniendo una pistola calibre .40 en la mano. Todo pasó en cuestión de segundos. Durchan y su primo corrieron al dormitorio, mientras Eduardo y Karen se tiraban al suelo. Wendy se quedó paralizada frente a lo que estaba ocurriendo. El atacante disparó varias veces al aire, llenando el apartamento de ruido y caos.
Luego, sin apartar la mirada de Eduardo, se acercó y le disparó al menos 9 veces, alcanzándolo en la cabeza y la espalda. Los tiros resonaban en las paredes del apartamento y en cuestión de minutos la vida de Eduardo Hernández había terminado frente a quienes más confiaba. La confusión y el miedo quedaron suspendidos en el aire mientras el agresor salía corriendo, dejando atrás un apartamento marcado para siempre. Lo que parecía un ataque rápido y calculado tenía implicaciones mucho más profundas que aún nadie podía entender. Lo que no sabía entonces la policía era que aquel hecho abriría un caso que se prolongaría por años, lleno de versiones contradictorias y preguntas sin respuesta. La policía de Houston llegó en minutos. El apartamento estaba en silencio salvo por los ecos de los disparos. Los oficiales comenzaron a interrogar a todos los presentes, tratando de reconstruir los últimos instantes de Eduardo. Wendy, aún temblando, dijo que había visto la cara del atacante, aunque parcialmente cubierta por la capucha. Al principio, su declaración fue confusa. Aseguraba no reconocer a nadie, pero algo en su memoria la impulsó a seguir hablando. Cada detalle que compartía parecía clave, desde la ropa del agresor hasta la forma en que había entrado. Los investigadores empezaron a notar la tensión entre los presentes y comprendieron que el homicidio estaba relacionado con la pandilla. No había señales de robo ni de violencia sexual, solo un asesinato dirigido con precisión. Pero eso no fue todo. Días después, la policía recibió llamadas anónimas mencionando a Juan Valderas, miembro de la misma pandilla de Eduardo. Los detectives comenzaron a armar la pieza que faltaba. Se organizó una rueda de reconocimiento fotográfico con 6 imágenes. Wendy revisó las fotos varias veces. Inicialmente dijo que no estaba segura, que tal vez se parecía, que tal vez no. Cada intento parecía aumentar la presión sobre ella. Finalmente, el oficial le pidió cubrir con sus manos la parte superior de cada rostro, simulando la capucha del atacante. Solo entonces, vacilante pero con cierto reconocimiento, señaló a Juan Valderas. La identificación era incierta, pero suficiente para que los detectives tuvieran un sospechoso claro. Lo que parecía un simple procedimiento terminó definiendo la línea que marcaría todo el proceso judicial posterior. Y ahí empezó el principio del fin para Juan. 10 días después del asesinato, la policía tocó la puerta de Juan Valderas. No fue una simple visita, sino un operativo que cambiaría el rumbo del caso. Juan y otro miembro de la pandilla fueron arrestados y los oficiales encontraron varias armas en su posesión. Entre ellas estaba una pistola calibre .40, la misma que se había usado en el asesinato de Eduardo Hernández. La tensión era palpable. Para la policía, esto parecía confirmar lo que las llamadas anónimas ya habían insinuado. Pero el elemento más polémico no estaba en el arma. Era la declaración de Israel Díaz, quien aseguró que Valderas le había confesado el asesinato la misma noche en que ocurrió. Esa confesión se convirtió en una pieza clave para la fiscalía. Para Juan, un joven que hasta ese momento no tenía antecedentes, la situación se volvía cada vez más grave. Lo que no sabía entonces era que ese arresto no solo marcaría su destino, sino que abriría una cadena de procedimientos judiciales que durarían años y pondrían en tela de juicio todo el sistema que debía protegerlo. Ahora escucha atentamente esto. Juan Valderas nació el 2 de septiembre de 1986 en Houston. Creció en un barrio de clase trabajadora y desde joven tuvo que moverse entre trabajos informales, cocinas, construcción, empleos que pagaban poco y eran inestables. No destacaba por violencia ni problemas con la ley. Sus amigos lo describían como reservado, alguien que prefería grupos pequeños y evitar conflictos grandes. En su círculo era conocido por el apodo Apache, un nombre que lo acompañó desde la adolescencia y que marcaría su identidad dentro de la pandilla. Su relación con Eduardo Hernández no era superficial. Años antes lo había acercado a la Third Ward Crips. Compartieron códigos, lealtades y la vida de pandilla. Ese vínculo, que en otro contexto podría haber sido amistad, se tornó fatal cuando Eduardo fue visto como un delator. Cada decisión y cada error dentro de ese mundo tenían consecuencias inmediatas, y para Juan, su conexión con la víctima se volvería el principal punto de acusación en su contra. Lo que no imaginaba era que aquel entorno en el que creció y la relación que tuvo con Eduardo terminarían por definir su destino judicial. Ahora bien, después del arresto, el proceso judicial de Juan Valderas no avanzó de manera rápida. El caso se retrasó durante años, más de 8 en espera de un juicio real.
Problemas administrativos, rotación de fiscales y defensores y la sobrecarga del sistema judicial del condado de Harris hicieron que el caso se reprogramara más de 50 veces. Una completa locura. Mientras tanto, Juan permaneció en prisión preventiva, muchas veces en confinamiento solitario. Los testigos que podrían haber apoyado su defensa comenzaron a desaparecer o sus recuerdos se diluyeron con el tiempo. Cada retraso aumentaba la incertidumbre, no solo para Juan, sino para su familia y los abogados que luchaban por su caso. Lo que parecía un proceso normal se convertía en una espera interminable, y para todos la pregunta persistía: ¿cómo un joven sin historial criminal podía enfrentar una pena de muerte mientras el sistema parecía arrastrar los pies? Cada día que pasaba sin juicio consolidaba la tensión y preparaba el terreno para uno de los juicios más polémicos que Houston recordaría. Ahora atento a esto. Cuando finalmente comenzó el juicio de Juan Valderas en febrero de 2014, había pasado casi una década desde el asesinato de Eduardo Hernández. La Fiscalía presentó su caso como un relato sólido, apoyándose en 3 pilares principales. Primero, estaba el testimonio de Wendy Bardales, quien había identificado a Valderas como el hombre que entró al apartamento aquella noche. Aunque inicialmente dudó, su declaración fue clave. La policía insistió hasta que señaló la foto de Juan, cubriendo las partes superiores de los rostros para simular la capucha del atacante. Segundo, el arma encontrada en posesión de Valderas 10 días después, una pistola calibre .40, coincidía con la usada en el crimen. Y tercero, la supuesta confesión a Israel Díaz la misma noche del asesinato, que según él, implicaba directamente a Juan. La Fiscalía argumentó que todo encajaba dentro de un patrón típico de pandillas, una venganza planeada, ejecutada sin margen de error. Cada pieza parecía confirmar lo que muchos pensaban desde el principio: Juan había actuado por orden de la Third Ward Crips. Pero había un gran problema: no había evidencia forense que conectara a Juan directamente con la escena del crimen. No se encontraron huellas ni ADN. Por si fuera poco, la defensa intentó exponer inconsistencias en el testimonio de Díaz, que había cambiado su versión en distintos momentos, y resaltaron que la identificación de Wendy podría haber sido sesgada por la presión policial. También llamaron a un solo testigo que afirmó que otra persona podría haber cometido el crimen. Sin embargo, la Fiscalía construyó un relato claro y lineal, dejando poco espacio para dudas, y el jurado parecía inclinarse hacia su versión. Lo que no sabía Juan era que este juicio definiría cada aspecto de su futuro y que la falta de evidencia física sería insuficiente para cambiar la percepción de culpabilidad. Después de 20 días de audiencias y testimonios, el jurado deliberó más de 10 horas repartidas en 2 días. El 14 de marzo de 2014, el veredicto cayó. Juan Valderas era culpable de asesinato capital. La jueza ratificó la decisión y la sentencia fue la pena de muerte. Para Juan, esto significaba pasar el resto de su vida en el corredor de la muerte, en una celda de 2 por 3 metros, con confinamiento solitario casi todo el día. La noticia golpeó con fuerza a su familia y al barrio. La condena parecía definitiva, aunque el proceso apenas estaba comenzando. Lo que no sabían entonces era que los siguientes años estarían llenos de apelaciones, cuestionamientos y controversias que pondrían en evidencia grietas en el sistema judicial. Así es. Desde 2015, la defensa comenzó a presentar apelaciones, cuestionando varios aspectos del juicio. Señalaron que la rueda de reconocimiento fotográfica podía haber sido sugestiva, que Wendy había recibido presión de los oficiales y que la identificación podría no ser confiable. También cuestionaron la declaración de Israel Díaz, quien con el tiempo admitió haber sido presionado por la policía para inculpar a Juan. Se aportaron nuevos testimonios y documentos que sugerían que Juan pudo estar en otro lugar la noche del crimen y que la Fiscalía no había entregado información clave antes del juicio. A pesar de estos esfuerzos, la Corte de Apelaciones Criminales de Texas rechazó la primera ronda de apelaciones y una petición de habeas corpus en 2018 también fue desestimada. Cada intento de la defensa se encontraba con un muro legal, dejando a Juan y su familia atrapados en un proceso que avanzaba lentamente y reforzaba la percepción de culpabilidad, aunque la evidencia no fuera concluyente. De verdad te lo digo. A medida que pasaban los años, el caso se convirtió en un ejemplo de cómo el sistema judicial puede sostener una condena con base en testimonios controvertidos y ausencia de pruebas físicas.
Lo que no sabían entonces era que la historia de Juan Valderas seguiría generando debate sobre justicia, evidencia y la verdad en el sistema legal estadounidense. Ahora quiero leer tu veredicto. Déjame tu opinión en los comentarios, lee lo que dicen los demás y sigamos el debate con respeto. Si te interesan este tipo de historias contadas sin adornos, suscríbete al canal y activa la campana. Aquí seguiré contando casos reales de esos que no se olvidan fácil.